Almudena Guillén Vigueras, que es optometrista, bueno, neurooptometrista. Ella cuida mucho la salud visual de nuestros hijos y nos va a enseñar una serie de claves para estimularlos mejor y poder hacer ejercicios con ellos. Los hijos, que es fundamental porque solo tienen dos ojos y les tienen que durar todo el tiempo. Además, los utilizan mucho para estudiar y también se desgastan mucho con las pantallas. Le he mandado la invitación a Almudena a ver si se puede conectar y nos comenta. Es muy importante cuidar los ojos de los niños y además desde pequeños, que a veces pensamos que no influye para nada y estamos muy equivocados, ¿no? Me gustaría que ella nos aconsejara y nos diera alguna clave. A ver, invitar de nuevo. Almudena, también puedes solicitar tu unirte porque veo que no se conecta. Hay mucha gente que no conoce lo que es la neurooptometría y me gustaría que ella nos contara un poquito, porque ahora mismo tenemos muchos riesgos con las pantallas, por ejemplo, que se le pueden poner filtros o de cara a estar en la playa o estar en el verano que estamos demasiado expuestos al sol también, pues ahora yo creo que ya se puede conectar. Ahora. Sí, ya has conseguido entrar. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo y también por enseñarnos un poco tu perfil y tu proyecto también, que te pueden buscar en redes, que además es muy fácil porque es tu nombre, o sea, Almudena Figueras. O sea que Sí. me gustaría eso, que nos contaras un poco para la gente que no sabe qué es ser neurooptometrista. Bueno, pues una neurooptometrista a lo mejor debería empezar por definir más bien qué es la optometría, ¿no? Porque mucha gente confunde, por ejemplo, lo que es un optometrista con lo que es un oftalmólogo. Bueno, pues la diferencia principal entre lo que sería un óptico optometrista, que es realmente la titulación que adquirimos nosotros de forma primaria, y el oftalmólogo es que el oftalmólogo se encarga más de la salud ocular y sin embargo el optometrista trabajamos a nivel de salud visual. Es decir, podríamos decir que el oftalmólogo se encargaría de lo que es el aparato del ojo y las vías visuales y el optometrista se encarga de la parte de cómo ve ese ojo. Bueno, pues cuando te metes en el tema de la neurooptometría, hay una en la parte visual del propio ojo con la parte cerebral. Hablando, no, yo principalmente abarco la optometría desde la percepción visual, porque nosotros podemos tener un ojo que vea muy bien y que todas sus estructuras estén perfectas, sin embargo, puede ser que nuestro cerebro no interprete lo que estamos viendo. Entonces ahí es donde yo hago mi acción. Entro a tratar problemas que tienen que ver con la percepción visual. Y las madres, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para cuidar los ojos de los niños? Porque a veces Pues, piensan que no influye nada y que son muy pequeños y hasta que no empiecen a leer y vayan al colegio y vean que tienen problemas de lectura, entonces voy a ir al oculista para ver si necesita gafas. O sea, cuando ya tienen 7 años, 9, sí, es cuando lo planteas. Entonces, antes ¿qué se puede hacer? sí, pues a ver, cuando el bebé está recién nacido, el sistema visual que tiene va a ser un sistema visual muy inmaduro. Entonces ahí lo primero que podemos hacer es hacer una estimulación visual. Pero es muy importante que no se nos olvide que cuando hacemos una estimulación visual tenemos que estar pensando en hacerlo divertido para el bebé, ¿vale? Porque si no, al final lo que queremos es que exista una motivación, el bebé la va a perder y conforme vaya siendo mayor, pues es más difícil aún tener esa motivación y esa capacidad de atención. Entonces yo cuando le hablo a los padres de esto siempre les digo, es muy importante que nos centremos en hacer una buena estimulación al bebé, pero mucho más importante es que el bebé se divierte y quiera hacerlo y no se frustre. Entonces lo primero que podemos hacer cuando nace es empezar a estimularlo. Los primeros días pues obviamente sus ojos se tienen que adaptar porque son muy sensibles, vienen de estar con los ojicos cerrados en un entorno oscuro, y claro, se tienen que adaptar a la luz, a la percepción y todo. Pero a partir de los primeros días, de los primeros 5 o 10 días, depende de cada niño, podemos empezar a hacer una estimulación visual. Al principio es de forma muy obvia, porque ya con el simple hecho del momento en el que el niño está tomando el pecho
o en el momento en el que estamos cambiando el pañal, o esos momentos que tenemos de más acercamiento a los niños, al bebé, le va a ayudar ya a estimular su visión. Es decir, de forma natural, el ser humano, sobre todo los progenitores, el padre y la madre, tienen como ese instinto de ya hacer esa estimulación de la visión, porque como todos sabemos, pues la naturaleza es muy sabia. Así que, bueno, pues ahí hay una, por así decirlo, una estimulación innata de parte de los progenitores al niño. A partir de los 3 meses podemos usar lo que se llaman las cartas de alto contraste, que son cartas que vienen con patrones en blanco y negro y que son los que van a hacer que se estimule la visión pues de una forma un poco ya más profunda. Vamos a estimular a nivel de las vías neuronales, y ya a partir de los 6 meses incluso podemos empezar a meter objetos de colores, podemos trabajar los seguimientos visuales, podemos trabajar la acomodación y todo eso pues al final a través del juego. Y ya pues a partir de los 3 añicos sí que podemos empezar a trabajar lo que es la parte de la percepción visual, como es la percepción visoespacial, que es muy importante para la adquisición de la lectoescritura y para orientarnos en el mundo en el que vivimos, pero como digo, siempre a través del juego. ¿Y nos podrías concretar algún juego que pudiéramos hacer a partir de los 6 años que tú dices? Sí, pues, sí, mira, a partir de, por ejemplo, súper importante, a partir de los 8 o 9 meses, que es súper importante el gateo, ¿vale? Que muchos padres enseguida tienen mucha prisa porque ande, todos sabemos, los que trabajamos con niños o han sido padres saben la importancia del gateo, pero es que visualmente es fundamental, porque si no existe un gateo, el niño no va a tener la capacidad de desarrollar lo que sería la convergencia, que es la capacidad de juntar los dos ojos. Entonces, juegos que estimulen el gateo en esos meses es súper importante, porque al final el niño va a aprender a andar y a correr, pero la parte del gateo es súper importante y no se la salte. Entonces ahí, pues yo muchas veces le digo a los padres, cuando hay niños que no tienen esa curiosidad por gatear, yo le digo a los padres, intenta ponerle, por ejemplo, que como el objetivo de alcanzar un juguete. O puedes ponerle algo que le guste mucho, unos dibujos, unas láminas. Si, por ejemplo, trabajamos con el niño lo que son los bits de inteligencia, que son unas cartas que se usan con, por ejemplo, vamos a imaginar la flora, que es lo que, vemos que al niño eso le gusta. Pues a lo mejor podemos ponerle el objetivo de que vaya de una carta a otra para estimular un poco ese gateo. Y luego, a partir de los 3 años, pues es súper bueno jugar dependiendo de la destreza manual que tenga el niño, podemos jugar con lo que son los bloques más grandes de construcción, o si el niño tiene un poquito más de destreza porque le gusta, podemos usar los Legos, o incluso podemos usar otro tipo de juegos como pueden ser los Playmobil, que tienen un poco de construcción. Los mecanos también son muy buenos, aunque ponen que son para edades de mayores, pero si el niño ya tiene esa costumbre de hacer construcciones, pues podemos usarlo perfectamente. De hecho, yo tengo niños muy pequeños que tienen 6 años y hacen unos Legos que te quedas asombrada. Dices, ¿tú cómo puedes ser tan pequeño y tener más capacidad de construcción de una forma que yo misma? Entonces, esos son muy buenos juegos. Luego también, por ejemplo, podemos jugar, cuando vayamos en el coche, que ahora casi todos los coches tienen la pantallita con el GPS, pues ahí podemos, por ejemplo, jugar con el niño a que fije hacia dónde van los puntos cardinales, ¿no? Como cuando vamos conduciendo, sabes tú que aparece en la pantalla oeste, este, norte, pues podemos jugar con el niño a que se vaya un poco orientando. Y eso visualmente le va a ayudar a que entienda también cómo funcionan las coordenadas, que aunque parezca que eso, que el niño no se va a ir de viaje ya, pero es que le va a ayudar para situarse en el propio espacio, que puede ser un aula o su propia habitación. Y luego las tarjetas que has hablado en blanco y negro, ¿esas dónde las pueden comprar las madres? Que igual hay gente que no lo sabe. Pues bueno, a ver, se pueden encontrar pues en Amazon, en AliExpress también están. Hay gente que han escrito libros sobre esto y ya incluye las propias tarjetas. Y hay que tener en cuenta, pues quizás, así como un poco de handicap en el tema de AliExpress y todo esto, que quizás los materiales no sean los más adecuados, porque ahí lo interesante sería que el niño pudiese arrugar la tarjeta, porque aparte la estimulación táctil también es importante,
pero bueno, a día de hoy es lo que se puede encontrar. Yo he comprado en muchos sitios, en sitios independientes, en AliExpress y todo, y al final son todas de la misma, del mismo tipo de material y la función de lo que es la estimulación visual lo cumple. Sí, yo tenía algún libro de estimulación y venía con las tarjetas como un suplemento Sí, del libro. sí. Y me gustaría un poco que nos dijeras algún tip de cara aquí al verano, cómo proteger los ojos de los niños o, no sé, algo para lo que es la fisiología del ojo, ¿no? Que a Ujú. veces las pantallas que igual lo ven muy cerca, pues qué distancia es la adecuada, porque eso, que nos dijeras un poco. Sí, sí, pues a ver, mira, por ejemplo, protección al sol, pues súper importante, igual que en la piel, el uso de sombrero, si vemos que a nuestro niño le molesta mucho el sol, pues el uso de sombrero o incluso el uso de gafas de sol. Aunque es muy importante no olvidarnos de que el ojo necesita el sol para desarrollarse, ¿vale? La exposición a la luz del sol es muy beneficiosa no solo para la visión, sino para el sistema inmunitario y el desarrollo en general del niño. Entonces, aunque nosotros tendamos a proteger a nuestro hijo con gafas de sol, tampoco es necesario abusar. Yo le digo a los padres, si va a salir a jugar a una hora que, por ejemplo, yo estoy en Murcia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es de día hasta las 9:30 de la noche. Si al niño no le molesta el sol y lo saca al parque a las 7:30 o las 8, no es necesario ponerle gafas de sol. Ya es diferente cuando vemos que es un niño que tiene una sensibilidad alta al sol, pues entonces sí. Pero si no, yo recomiendo que como aquí, por ejemplo, aquí normalmente se tiene la tendencia a eso de protegernos mucho del sol sin salir de casa, pues que ahí no es necesario poner las gafas de sol. Luego, frente a las pantallas, antes que más que protegerlos con filtros específicos, porque a día de hoy no hay una evidencia clara de que esos filtros vayan a proteger los ojitos del niño, sí que hay que enseñarles a que sepan aprovechar el tiempo de ocio, no solo delante de una pantalla, sino también jugando al exterior. Darle otras opciones. Porque si al final nosotros enseñamos al niño a que usar la pantalla es un premio y es algo que a él al final le satisface más, se va a olvidar, por ejemplo, de salir a jugar a la calle. Entonces, no es tanto a nivel visual los efectos que tiene, sino como a nivel de desarrollo, de conducta, las implicaciones que puede tener. ¿Qué le pasa a un niño que pasa mucho tiempo delante de la pantalla? Estrictamente hablando de la parte visual, pues que va a ser un niño que su parpadeo va a disminuir, entonces va a tener más posibilidades de tener blefaritis, que es inflamación en los ojos, conjuntivitis, incluso orzuelos, por esta disminución, porque va a haber una mayor evaporación de la lágrima, entonces va a hacer que todo su sistema funcione peor. Y luego, claramente, va a tener más fatiga visual. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta de que un niño cuando nace debe ser hipermétrope y que hasta esa hipermetropía se va a mantener hasta los 7 8 años, pues si tenemos esa hipermetropía nosotros vamos a usar nuestros recursos para poder compensarla. Si además tenemos que hacer un esfuerzo para estar mirando la pantalla, o incluso leyendo, ¿no? Pero la pantalla es verdad que es más absorbente a nivel de atención, nos va a generar mayor fatiga. Entonces van a ser niños que por ejemplo, se frustran mucho, esta rabieta que hay, aparte por la parte conductual, de quitarle, el caramelo que tanto le está gustando, también va a ser por esa fatiga visual, porque al final un sistema visual fatigado hace que estemos mucho más irritables. Y además lo podemos ver en los adultos. Cuando uno está muy cansado, nota aquí el cansancio, el dolor de ojos, no quieren ni que te hablen. Pues el niño así no lo va a manifestar de esa manera, pero cuando aparecen esas rabietas y tal, sí que se ha visto que hay una fuerte implicación con la fatiga visual que genera la pantalla. Entonces, yo, de verdad que los filtros, si tu hijo no necesita gafas, no hace falta que ponga un filtro específico, pero sí que le enseñemos a que hay muchas opciones de entretenimiento, como son los juegos, si hace calor hay juegos de misa, yo qué sé, podemos hacer 100.000 cosas, podemos leer, podemos jugar con la plastilina, dibujar, y la pantalla pues tiene que ser una opción más, pero intentar que ellos no la vean como que sea la más suculenta porque es la que mi padre me prohíbe. Eso es muy importante. Hay que hacer un
Un equilibrio ahí. Sí. Y otra cosa que me gustaría que nos comentaras un poco es qué ejercicios podemos hacer también las madres para cuidar la vista, ¿no? Porque también lo vas notando y con el tiempo se va cargando. Entonces, ¿qué piensas de la yoga visual? Que hay mucha como información en redes de los ejercicios en los ojos. ¿Cómo, qué nos recomiendas de eso? Pues mira, hay un envejecimiento que es natural del ojo y bueno, aquí tendríamos que hablar de que nosotros, pues aunque con el ser humano con 40 o 50 años en el tiempo y en los tiempos que vivimos nos consideramos personas muy jóvenes, la realidad es que nuestro cuerpo pues ya está más cerca de ser un cuerpo caduco que un cuerpo que está en desarrollo, ¿no? Y especialmente en el ojo. El problema que tiene el ojo es que empieza a envejecer desde el día en el que nacemos. O sea, hay un momento de maduración, pero el envejecimiento es muy prematuro respecto a nuestro estilo de vida actual. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a ser personas de 45 años que vamos a estar trabajando seguramente encerrados, por lo cual estamos todo el tiempo estimulando y fatigando nuestra visión. Seguramente estemos trabajando con dispositivos electrónicos, ya sea tablet, móvil o ordenador. Y, y entonces, y pasemos poco tiempo al aire libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que estábamos hablando con los niños. Vamos a ser personas que vamos a tener la visión muy fatigada. Entonces, lo que antes nuestros abuelos no sufrían, que era esa fatiga visual tan pronto. Es decir, mucha gente viene y dice que mi abuelo tenía 80 años y veía perfectamente periódico y iba a la huerta y no necesitaba gafas. Yo le digo, claro, es que muchas cosas ya las hacemos por aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el coser, hay mujeres mayores que no necesitan gafas para coser porque ellas saben enhebrar una aguja sin ver realmente. Pero nosotros ya somos otra historia, estamos mucho tiempo usando nuestra visión de cerca. Entonces, si nosotros generamos esa fatiga, obviamente vamos a notar antes los síntomas. El yoga ocular no es que resuelva este envejecimiento, pero sí puede ser beneficioso, sobre todo porque nos ayuda a descargar esa fatiga. Pero igual que el yoga corporal, si tú tienes un día muy estresado y terminas el día haciendo yoga y meditación, te vas a sentir mucho más relajado. Eso es innegable. Entonces, visualmente pasa igual. Gracias al yoga ocular, ¿nuestro ojo va a envejecer más despacio? No, va a envejecer al mismo ritmo, pero la sintomatología va a ser menos. Y luego incluso vamos que hay, por ejemplo, hay una cosa que se llama la terapia visual, que se usa mucho que yoga usa mucho de los principios que usamos en la terapia visual. En la terapia visual lo hacemos para trabajar el ojo vago o el estrabismo y en el caso de yoga ocular, pues para prevenir esa fatiga. Yo el yoga ocular en adultos lo veo eso como una opción de relajación, de descarga de esa fatiga, pero ya digo que lo que es prevenir ese envejecimiento, no, lo que sí que va a prevenir, porque es inevitable, o sea, el envejecimiento es inevitable en cualquier aspecto, entonces lo que sí que va a prevenir va a ser esa sintomatología. Mm. Me gustaría un poquito que nos contaras de tu proyecto en redes que está empezando y qué nos ofreces o qué puede encontrar una persona a través de tu perfil de Instagram. Un poquito que nos contaras de tu proyecto, ¿no? Bueno, pues yo mi vocación, mi profesión es mi pasión y mi vocación desde pequeña siempre ha sido la docencia y lo que yo pretendo con mi proyecto de redes pues es en primer lugar compartir con aquellos padres y profesionales que quieran aprender sobre la visión, especialmente en los niños, sobre todo en el desarrollo de su visión y cómo prevenir esos problemas de aprendizaje a través de la visión, porque hay muchos niños que a día de hoy se están viendo en la tesitura de tener un problema de aprendizaje que está muy relacionado con problemas visuales y que no se están detectando. Y esto es, en primer lugar, por el desconocimiento de muchos profesionales. Hay mucha gente, nosotros, por ejemplo, cuando nuestro hijo no ve bien, recurrimos o al oftalmólogo, ¿no? O al óptico. Y muchos de esos profesionales no tienen la formación y desconocen que hay procesos que están asociados al aprendizaje a nivel visual, como pueden ser los movimientos sacádicos, que es un tipo de movimiento que hace el ojo, y como he dicho antes, la percepción visual. Si tú, por ejemplo, no tienes una buena percepción del espacio
o, por ejemplo, no tiene una buena discriminación visual, que es alguna de las habilidades visuales que tenemos que desarrollar, va a ser muy difícil que aprendas a leer. Seguramente aprendas a leer, pero luego no tengas capacidad de comprender lo que lees. Y muchas veces, pues son niños que van más o menos tirando hasta cuarto o quinto de primaria, pero cuando ya están a punto de irse al instituto, pues la tutora te está planteando que es posible que el niño repita, el niño ya está muy frustrado, o incluso puede ser que llegue a el típico que más o menos ha ido bien en primaria y llega a primer ciclo de secundaria y se estampa. Bueno, pues ahí bueno, el 80 o 90% de los casos hay implicaciones visuales que tratando lo que es muy fácil de tratar, al final estos niños pueden seguir aprendiendo y avanzando si ellos quieren, claro, en su aprendizaje y en su enseñanza. Porque luego está la otra parte conductual, ¿no? Pero a nivel visual hay Pero muchísimo. una madre, Y ¿cómo puede detectar que tiene algo? ¿Cómo claro, pues puede? exactamente, pues no va a ser un niño que vea mal. Es decir, puede ser que nuestro hijo lleve gafas y vea perfectamente, puede ser que nuestro hijo tenga una vista de lince, pero es el típico niño que, por ejemplo, ya cuando estamos en un caso muy extremo, el típico niño que es que solo de componerse a hacer los deberes se frustra muchísimo, se pilla rabietas, se enfada. Bueno, pues ahí seguramente haya un problema visual. Si ya hemos descartado que no hay una dislexia, ninguna otra dificultad específica del aprendizaje, lo más seguro es que haya un problema de percepción visual, que ese niño sí que esté viendo bien, pero no esté interpretando lo que ve. Eh, en casos más leves vamos a tener niños que, por ejemplo, tenemos niños que son muy voluntariosos, es decir, que son muy disciplinados, siempre se pueden hacer sus deberes, pero no llegan. Siempre van raspaicos, raspaicos. Y vuelvo a decir, no hay ninguna causa que justifique esto. Pues muchas veces ahí sí que también, igual hay un 80% de los casos en el que el problema es visual, sobre todo a nivel de percepción, a nivel de que no tienen bien desarrolladas esas habilidades. Y cuando no desarrollan bien estas habilidades, los niños son muy listos y tienen mucho instinto de supervivencia y se buscan las maneras, de forma inconsciente, de poder, al final, poder pasar todos esos puentes, todas esas dificultades. Pero llega un punto en el que la exigencia académica es superior a su capacidad de poder, por así decir, salvar la situación. Entonces, ahí es cuando nos encontramos. Por eso te digo que normalmente son esos casos que se dan en cuarto o quinto de primaria. Son casos de el típico niño de, madre mía, este año no quiere estudiar, va muy mal en lengua, se le da muy mal las matemáticas, es que antes hacía la suma perfecta y ahora hace una suma y pone los números donde no toca. Todo eso que lo llevan a, bueno, si en la educación pública tienen suerte de llegar al orientador, pues ven que no hay nada. Y si van por la vía privada, pues lo mismo, va al psicopedagogo y no hay problema, lo ponen en clase de refuerzo y todo eso, la mayoría de los casos hay problemas visuales. Entonces, cuando tenga nuestro hijo unas dificultades, sobre todo en la lectura y en las matemáticas, que sean cosas como muy tontas de que se equivocan los números, es que no ha restado adecuadamente, es que cuando hace las divisiones se lía al poner los números. Cuando pasen esas cosas hay que intentar buscar profesionales cerca de nosotros que nos puedan ayudar. ¿Y qué tipos de problemas son los más comunes, por ejemplo? Pues el más común es el problema estrella es aprenden a leer, pero la velocidad lectora llega a un punto en el que se atranca, suele ser una velocidad lectora bastante mala y por ende suele ser también una compresión lectora bastante mala también. Donde más se nota es en la lectura, porque al final si tú no eres capaz de leer bien, no comprendes bien, tampoco puedes memorizar bien Claro. y necesitas dedicar mucho más tiempo. Y si es en el caso, luego también en matemáticas se suele ver mucho que eso, pues son operaciones muy sencillas, en la suma se nota menos, ¿no? Pero sobre todo en la recta y ya cuando llegan a las divisiones, porque es muy importante dónde coloquen la cifra a la hora de hacer la operación, es donde suelen tener el mayor problema. Es también, por ejemplo, el típico caso del niño que por ejemplo, tiene que resolver un problema, sabe plantearlo muy bien, pero a la hora de hacer la operación falla. Pues ahí está habiendo un problema, sobre todo de disposición espacial, en el que el niño no está sabiendo interpretar dónde tiene que poner cada número. Y por más que se lo repita y por más que le insista, es que él no está viendo lo mismo que estás viendo tú. Claro. O los que confunden la B con la D, ¿no? A veces. Claro, luego tenemos lo que es la parte de las inversiones de las letras, cuando no existe una dislexia, pero tenemos un niño que siempre está
invirtiendo las letras. Pues muchas veces tienen un problema de direccionalidad, que también suele estar relacionado con la lateralidad. Si tú no integras bien tu lateralidad, no sabes cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda, a la hora de la direccionalidad lo vas a tener mucho más complicado. Entonces, hay una parte de la lateralidad que es motora y luego hay otra parte de la lateralidad que es visual. Y tiene que haber un intercambio de información entre los dos hemisferios a nivel visual y a nivel de muchas otras cosas. Entonces, si ese intercambio no existe, por ejemplo, en el caso que nos trae, a nivel visual, va a ser un niño, pues eso, que sería el equilibrio. Claro, ¿y todo eso cómo puedes solucionarlo tú? ¿Cómo trabajas? Sí. Bueno, pues yo lo primero que hago cuando vienen los padres, súper importante, la conversación con ellos, la historia clínica importantísima, porque ya te digo, todo esto que te conta, todos los datos y cómo detectar los signos y los síntomas han sido gracias a las conversaciones que he tenido con los padres, porque sobre todo la inquietud que tienen es pues que iba muy bien, ahora ya no está yendo tan bien, hemos ido a un montón de sitios y no hay solución, no nos dan respuesta, el niño sigue sin avanzar, esto nos preocupa mucho. Esa es la primera parte, la más importante. La segunda, la historia clínica. ¿Cómo era el niño? ¿En qué punto estamos ahora? Y cómo también cómo él lo está llevando. ¿Vale? Porque no es lo mismo un niño que todavía no está muy quemado, por así decirlo, entonces va a estar mucho más abierto a que le podamos ayudar. Luego, la siguiente parte, esto a mí me gusta estructurarlo como una pirámide. Entonces, tendríamos lo que es la parte de historia clínica, la siguiente parte en la pirámide, pues obviamente es ver bien si el ojo está sano y tenemos una buena visión o hay un problema refractivo, como puede ser una miopía o una hipermetropía, se corrige y ya tenemos la visión 100%. El siguiente sería ver cómo está esa percepción visual. Entonces, ahí valoramos, por un lado, cómo se comportan los movimientos del ojo, cómo se comportan estos movimientos del ojo en la lectura y por último, las habilidades de percepción visual, ¿vale? Que son varias, pues como he dicho antes, está la discriminación visual, la visoespacial, la constancia de forma, todo eso es lo que se evalúa en una serie de test. Entonces, una vez que tenemos todos esos datos, vemos dónde están los déficits y empezamos a trabajar sobre ello haciendo rehabilitación visual. Entonces, esa rehabilitación visual, pues es muy importante lo que se hace en consulta, pero mucho más importante lo que se hace en casa, porque todos sabemos, sobre todo los que trabajamos con niños y tienen hijos, que el aprendizaje es diario. Entonces, yo siempre digo a los padres, si solo vamos a contar con lo que vamos a hacer en consulta, pues el aprendizaje no se va a llegar a dar. Muy importante la colaboración de los padres en casa. Entonces, pues se le ponen tareas sencillitas al niño, que sean como juegos, pues, por ejemplo, cosas que se lo pone porque ya suelen ser niños que tienen unos 10 años aproximadamente, una media de 10 años, pues mucho la sopa de letras, los laberintos, los crucigramas, buscar las diferencias, que al final son cosas que son para ellos divertidas, casi siempre, y requieren muy poquito tiempo, porque al final hacer un laberinto y buscar las diferencias, pues a lo mejor les puede llevar 10 o 15 minutos. No interrumpe mucho en su rutina diaria, pero sí que le está ayudando a ese aprendizaje perceptivo. Y también puedes atender online para la gente que no está en Murcia. O sea, te pueden contactar contigo y trabajar con ellos. Pues, a ver, a nivel de tratamiento sí, a nivel de diagnóstico aún estoy un poco limitada, pero bueno, se van a venir cosas. Estoy trabajando en ello, en poder, sobre todo pues eso, llevarlo también a otras zonas se pueda hacer este diagnóstico de forma online y que se pueda trabajar de forma online. Sobre todo por eso, por hacerlo más accesible a todo el mundo, porque hay, hay mucha gente al final, yo el haber llegado a esta preparación no ha sido algo específico, por ejemplo, decir, bueno, hago un máster de esto. Es que no existe, al final ha sido mucho mi experiencia y sobre todo mi formación en cosas que no solo tienen que ver con la visión, sino llevo mucho aprendizaje de pedagogía, de gamificación, pues en fin, de otras áreas que a mí, por ejemplo, me gustan mucho y gracias a eso pues puedo ayudar a los pacientes que tengo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por abrirnos esta ventana de posibilidades que porque no se le había ni ocurrido y que puede contigo, si tienen cualquier duda, que te pregunten o te escriban al perfil. Pues sí, muchas gracias a ti por invitarme. No, un placer. Ya nos... Un placer. Hasta luego. Adiós.